Rechazado y atrapado en un cuerpo que no responde, corres hasta que la ciudad desaparece. Tu voluntad es de acero, pero tus genes son una condena. Cuando crees que ya no podés más, una voz te habla de tu linaje y una fuerza ancestral te arrastra a un cielo de sangre. Tu verdadera noche recién empieza. Si-Wo corrió 15 kilómetros sin parar hasta que su voluntad quebró la realidad. Vos solo tenés que mover un dedo, demostrá tu linaje y reventá ese botón de like. En los pasillos de una escuela cualquiera, bajo el cálido sol de la tarde, Si-Wo decidió que era el momento. Con el corazón latiéndole a mil, se le declaró a Da-Yeon, la chica que le gustaba desde que se hicieron amigos. Ella, con una mezcla de sorpresa y algo de incomodidad, no supo qué decir al principio. Si-Wo, al ver su reacción, intentó salvar la situación y se disculpó, asumiendo que el sentimiento no era mutuo. Pero Da-Yeon lo interrumpió, negando con vehemencia que no le gustara. Le aseguró que él era amable, talentoso, divertido y que no había razón para que lo odiara. Sin embargo, el inevitable pero llegó. Como si fuera una clásica escena de drama adolescente, la chica le explicó que necesitaba concentrarse en sus estudios. Si-Wo, devastado, solo pudo ver cómo su declaración de amor terminaba en un rechazo amable. Afuera, con el alma por el suelo, Si-Wo caminaba arrastrando los pies. Un amigo más alto y atractivo lo interceptó, con una sonrisa que no ofrecía mucho consuelo. ¿Qué pasó? ¿No era lo que esperabas? Le soltó el amigo sin rodeos y hasta se burló un poco de la excusa de Da-Yeon, comentando que ni siquiera era buena estudiante. Si-Wo, con los ojos vidriosos, solo atinó a preguntarse por qué siempre le pasaba a él. En ese momento, una pelota de fútbol voló directamente hacia ellos. Antes de que Si-Wo pudiera reaccionar, su amigo lo empujó, recibiendo él mismo el impacto en la espalda. Los chicos que jugaban se acercaron rápido a disculparse. Mientras su amigo se sobaba, Si-Wo lo miró y con una mezcla de frustración y tristeza se preguntó, ¿por qué soy así? Su amigo lo miró con una expresión irónica y sentenció, esa de verdad es la incógnita más grande de tu vida, y no era para menos. Si-Wo era de los que no le huía al ejercicio y de hecho le ponía un cuidado extremo a su dieta, contando cada caloría como si su vida dependiera de ello. Era un misterio andante, y ese misterio, al parecer, tenía una explicación médica. Su amigo, viendo su frustración, le preguntó si alguna vez había ido a un hospital por su situación. Si-Wo confirmó que sí, y reveló lo que los doctores le habían dicho, que no perdía peso y hiciera lo que hiciera, era por genes en un 99.9. De vuelta en casa, la idea de los genes le daba vueltas en la cabeza. Pensaba en su madre, que siempre lo llenaba de halagos sobre su apariencia, y cómo deseaba que esa explicación genética fuera una excusa válida para rendirse de una vez por todas. Nunca había conocido a su padre, pero las historias eran muchas. Un luchador famosísimo, de fuerza arrolladora, que dejó un legado impactante. Y su mamá, con una visión muy particular, siempre le decía que no estaba gordo, sino que tenía un físico donde los músculos se desarrollaban solo con respirar. Para Si-Wo, esa explicación, por muy bien intencionada que fuera, resultaba cada vez más molesta. ¿Qué sentido tenía hacer dieta por años si no veía ningún resultado? La frustración llegó a un límite. Hizo un ruido de enojo y decidió que ya estaba bien de estresarse sin razón. Quería comer lo que le diera la gana. Con un gesto impulsivo, estiró la mano hacia lo que parecía una porción generosa, pero la realidad lo golpeó de nuevo. No era más que un pequeño tomate cherry que se llevó a la boca con una expresión de resignación total. A pesar de todo, la noche lo encontró de nuevo en la calle, corriendo sin parar. El sudor le caía por la cara mientras el mapa de su celular indicaba 4 kilómetros y su ritmo era más rápido que el promedio. Mientras tanto, Da-Yeon parecía estar sumida en sus propios pensamientos. Pero a Si-Wo no lo detenía nada. Con los dientes apretados y la mirada fija, la voz en su cabeza resonaba con una convicción inquebrantable. «Nunca me voy a rendir». Si-Wo siguió corriendo sin parar, batiendo su propio récord con más de 15 kilómetros recorridos. Tanto se había esforzado que sin darse cuenta se perdió. Estaba en una parte de la ciudad que nunca había visto, y cuando estaba por prender el GPS en su celular, una voz extraña empezó a resonar a su alrededor, hablándole sobre su velocidad y su linaje. De repente, una figura imponente apareció sobre un puente cercano, para luego saltar directamente hacia él.
Siwoo, asustado y en el suelo, se animó a preguntar si el recién llegado estaba bien, pensando que se había caído. El hombre, un anciano de barba blanca y mirada profunda, lo tranquilizó, diciéndole que no había venido a devorarlo. Se presentó como el abuelo Mangtai, el encargado de los yokai en esa península, un juez divino. Siwoo no entendía nada, claramente. Mangtai, notando la completa ignorancia de Siwoo, decidió que no había necesidad de más explicaciones. «Vení conmigo, ¿querés?», le dijo. Y antes de que Siwoo pudiera responder, una energía púrpura lo envolvió por completo. Siwoo gritó, forcejeando mientras lo arrastraban por un torbellino de colores. Cuando finalmente cayó al suelo, estaba en un lugar irreconocible. El cielo era de un intenso rosa, había 2 lunas y estructuras extrañas se alzaban a lo lejos. De rodillas, confundido y con la cabeza a mil, Siwoo apenas pudo levantar la vista cuando el abuelo Mangtai le dio la bienvenida. «Bienvenido al mundo de yokai». Le dijo que mirara con atención a su alrededor, como si eso fuera a aclarar algo de lo que acababa de pasar. Siwoo no entendía nada. ¿Mundo de yokai? El abuelo Mangtai, ajeno a su confusión, señaló a su alrededor. «Los residentes de este mundo son yokai», le dijo. Y Siwoo, con los ojos como platos, vio a criaturas gigantescas y monstruosas que antes solo habían existido en leyendas, o eso creía él. Mangtai siguió explicando que, aunque los humanos de antes temían a los yokai, los veían como dioses y los adoraban. Ahora solo eran considerados supersticiones, seres imaginarios. Pero acá, en su propio mundo, cada 666 años se celebraba el Gran Festival para elegir al rey de los yokai. Para eso, todos los clanes yokai del mundo, incluyendo los de la península coreana, debían enviar a sus jóvenes con más talento como candidatos. Siwoo escuchaba atónito. Recordó la imagen de un rey yokai imponente de hace 666 años. Y ahora, Mangtai decía que ese tiempo había pasado de nuevo. Siwoo, apenas procesando la información, quiso preguntar por qué estaba él ahí, pero Mangtai no lo dejó terminar. Le dijo, con una mirada intensa, que Siwoo era el único que había heredado la línea de sangre Goblin. «¡Goblin!», exclamó Siwoo, sin creer lo que oía. Mangtai, con total calma, le restó importancia. «Bueno, a lo sumo es una mezcla muy leve, de 4ª o 5ª generación», le dijo, como si fuera una cosa de nada. Siwoo seguía insistiendo en que era un malentendido, que no podía ser. Pero justo en ese instante, sus ojos se iluminaron con un brillo púrpura. Una energía desconocida, violenta y poderosa lo envolvió por completo, haciéndolo tambalear. Mangtai observó el cambio y, con una sonrisa enigmática, le dijo que, fuera una tontería o no, era hora de una prueba. De repente, un rugido ensordecedor sacudió el suelo. Frente a Siwoo apareció un yokai enorme, con dientes afilados y una lengua larguísima, un monstruo llamado Geogugui. Mangtai se dirigió a la criatura. «Si ganás, podés comértelo». El yokai sonrió con malicia. «Ok», respondió, relamiéndose los labios. «Después de 666 años, carne humana, no puedo perder esta chance». Siwoo no tuvo tiempo ni de gritar. El Geogugui se abalanzó sobre él. Geogugui no se anduvo con chiquitas. Un golpe directo lo mandó a volar, impactando contra el suelo con una fuerza que hizo temblar el lugar. Siwoo quedó tirado, la ropa rota y el cuerpo dolorido, apenas consciente. Pero el abuelo Mangtai no mostró ni una pizca de compasión. «Aunque tengas sangre de goblin, no te vamos a dar un lugar en el festival solo por eso», dijo Mangtai con la mirada seria. «Demuéstranos que sos digno, si querés vivir». El yokai, al ver que Siwoo se movía con dificultad, se acercó relamiéndose. «Sos más duro de lo que pensaba», le dijo, mirándolo como si fuera un pedazo de carne. «Creí que ibas a ser fácil, como un pastelito de arroz. Pero no está mal, a veces es más divertido golpear la carne que se resiste». Y sin darle tiempo a reaccionar, el monstruo volvió a lanzar un ataque brutal. Siwoo sintió el impacto una vez más. Su cuerpo se estampó contra la tierra y la sangre le cubrió parte de la cara. Era una golpiza sin piedad. El Geogugui levantó su enorme puño para el golpe de gracia. Pero mientras el yokai se preparaba, una revelación comenzó a tomar forma. Resulta que, desde tiempos antiguos, las habilidades de los goblins eran ilimitadas.
pero la más conocida, su arma principal, era lo que ellos llamaban el juego. Un instinto puro que permitía a cualquier goblin aprender a luchar sin que nadie les enseñara. Eran talentos innatos, grabados a fuego en sus cuerpos. Y justo en ese momento, esa energía púrpura que había aparecido en Siú se desató. Su ropa se hizo pedazos, revelando un físico sorprendentemente musculoso, marcado por años de entrenamiento. Sus ojos brillaron con una luz feroz. El juego había comenzado. Y con su nuevo cuerpo, Siú se lanzó al ataque, agarrando al monstruo Geogugwi en una llave de lucha tradicional coreana. De repente, un texto apareció frente a él. Sirrem, una forma tradicional de lucha coreana. El impacto resonó en todo el reino yokai, pero al instante siguiente, Siú estaba de vuelta en el mundo real, sentado en un minimarket con su amigo. ¿Y qué pasó después?, preguntó su amigo. Siú, tomando un sorbo de su jugo, respondió. Ahí terminó. Su amigo se burló. ¿En serio? ¿Qué clase de sueño absurdo es ese? Siú insistió en que no fue divertido, que lo habían golpeado todo el tiempo. Pero su amigo, comiendo una salchicha, comentó que era raro que soñara con que lo golpearan. Le parecía más interesante que soñara con algo con lo que no estaba familiarizado, porque Siú nunca había aprendido lucha, solo boxeo para perder peso. Siú admitió que el sueño había sido vívido, que se sentía como si conociera esos movimientos desde el principio, y que podía hacerlo de nuevo en ese instante. Su amigo lo miró con sospecha. ¿Te estás metiendo demasiado en el papel? Eso es lo que te estoy diciendo, respondió Siú, confundido. Pero la confusión de Siú no duró mucho. Mientras seguía masticando la idea de lo que había pasado, pensando que quizás el estrés o su obsesión por bajar de peso le jugaban malas pasadas en los sueños, la realidad lo golpeó de repente. ¿Cómo podía ser que su cuerpo, gordo y sin forma, de repente se volviera musculoso, aunque fuera en un sueño? La respuesta fue que no era un sueño. Abrió los ojos y no estaba en el minimercado. Estaba de nuevo ahí, en el mundo yokai, shirtless, con la boca llena de sangre y esos músculos que aún no creía suyos. Una voz a su lado preguntó si ya había vuelto en sí. Era el abuelo Mangtai, que parecía haber estado esperando con total calma, acompañado de una mujer de pelo blanco y ojos rojos que lo miraba con desprecio. Mangtai explicó que se había quedado dormido un rato. Pero para Siú, la verdad era rotunda, no era un sueño. Ahí estaba el monstruo Geogugwi, todavía tirado, vencido. Todo era real. Siú se vio a sí mismo, su cuerpo transformado, y la preocupación lo invadió. Si todo esto era real, ¿qué pasaba con su casa, con su vida normal? La mujer de pelo blanco lo interrumpió, con un tono cortante. «¿Y bien, qué vas a hacer?». Luego, sin filtros, expresó su decepción. «Sinceramente me decepcionas. Nunca había visto a un medio humano, pero verte en persona, sos una criatura patética y estúpida. ¿De verdad tiene sangre de goblin esa cosa?». Mangtai suspiró. La mujer continuó, criticando que Siú ni siquiera encajara entre los yokai, y se quejó de que el monstruo al que venció, Kang-du, fuera tan débil como para caer ante él. Siú, ignorando las ofensas, solo quería una cosa. Se acercó a ellos y preguntó con cautela. «Disculpen, esa prueba ya terminó, ¿verdad? Entonces, ¿me pueden dejar volver a casa?». El abuelo Mangtai lo miró y sonrió. «Sí, demostraste tu fuerza de manera excelente». Dijo que había hecho su juicio mientras Siú dormía y quiso dejar algo claro una vez más. Mientras el ambiente se llenaba de la energía púrpura y las lunas brillaban en el cielo yokai, Mangtai reflexionaba. «Esto es realmente inesperado. Derrotó a Kang-du de un solo golpe. ¿Estaba ocultando su poder? No lo creo». «De todas formas, parece que todavía tiene sangre de goblin. Hacía mucho que no veía un Sirrem de goblin». Siwo, exhausto pero firme, lo observaba. Mangte, el juez divino de los yokai de esa península, se erguía en medio de una explosión de energía púrpura. Con voz firme, Mangte declaró que él mismo daría un juicio prometedor. Cientos de ojos rojos brillantes, invisibles en la oscuridad pero palpables en su presencia, lo observaban. Con todos esos yokai como testigos, anunció un cambio importante. Choi Siwo ya no era un simple humano, sino un yokai. Si no había objeciones, la noticia de su transformación debía extenderse por toda la península.
Los yokai, representados por sombras y ojos brillantes, parecían asentir en silencio, mientras Mangte pensaba para sí mismo que era muy raro encontrar un goblin así de la nada y que el festival de ese año prometía ser bastante interesante. Siwo, aún sin entender del todo, escuchó a Mangte explicarle que su nombre ahora estaba en la lista de los yokai y que, sin una buena razón, nadie podría hacerle daño. «Sí, eso está bien», dijo, «pero tengo que volver a casa ahora, a menos que haya una buena razón para no hacerlo, ¿no?». Ahí fue cuando la mujer de pelo blanco y ojos rojos, que lo había despreciado antes, intervino con una pregunta cortante. ¿Estás fingiendo ser tonto o realmente sos tonto? Le recordó que ahora era un yokai y le explicó que un yokai de menos de 500 años no podía volver al mundo humano si no era capaz de ocultar completamente su identidad a los humanos. Trató de defenderse. «Yo no soy de los que causan problemas, nunca golpeé a nadie y siempre tuve una vida tranquila». La cara de Siwo era un poema de sorpresa. Mangtai solo lo miró y, con una energía púrpura envolviéndolo, le soltó una advertencia escalofriante. Si no entendía lo que le estaban diciendo, entonces no le quedaba otra opción que desaparecerlo. Siwo se quedó helado. La realidad lo golpeó de nuevo. Kangdu seguía tirado, Mangte y la mujer lo miraban, y él estaba ahí, en el mundo yokai, con un cuerpo que no era el suyo. Mangtai lo miró y preguntó si por fin entendía la situación. Le dijo que, aunque él se considerara lo que fuera, su cuerpo ya era el de un yokai, y no cualquier yokai, sino uno con el poder monstruoso del clan Goblin, el mejor entre todos. Incluso si él era como un bebé recién despertado, su fuerza ya superaba 10 veces la de un humano normal. Para un cuerpo humano cualquiera, el menor contacto equivocado podría destrozarlo. Siwu dijo que entendía, pero que esperar 500 años para volver le parecía ridículo. Ahí Mangtai sonrió. «Bueno, en realidad solo tenés que esperar medio año». Siwu, sorprendido, preguntó si era en serio. Mangtai le recordó que cada 666 años se elegía un rey yokai y que el límite de los 500 años era una nueva ley impuesta por el rey actual. 6 siglos y medio atrás, los yokai se movían por el mundo humano con total libertad. La gente no tenía más opción que huir, presa del terror, mientras los monstruos como el Hyogugui gigante que Siwu acababa de enfrentar sembraban el miedo. Mangtai explicó que, por aquel entonces, los humanos solo podían sentir pavor y, en algunos casos, hasta adoración por las tribus yokai más fuertes o amigables. Pero todo cambió cuando, al final de un ciclo de 666 años, se coronó a un nuevo rey. A este monarca no le gustó para nada cómo estaban las cosas, y el día de su coronación grabó una nueva ley con la sangre de los yokai que había derrotado. Esta ley prohibía a los yokai dañar a los humanos, revelar su existencia o siquiera acercarse a ellos. Gracias a esa regla, los humanos de hoy en día habían olvidado a los yokai, considerándolos meros personajes de cuentos y leyendas, sin sentir miedo alguno. Sin embargo, esa tranquilidad no iba a durar mucho. En 6 meses, el reinado del actual rey terminará, y con su abdicación, todas sus leyes serán anuladas. Ese día, apenas el sol se pusiera en el mundo humano, se desataría lo que todos los yokai habían esperado por más de 6 siglos. La noche de los yokai. Una noche en la que regresarían en masa, despertando el miedo y los recuerdos olvidados en la humanidad. Mangtai le dio a Siwu la opción de simplemente esperar esos 6 meses o aprovechar el tiempo para aprender a usar su nuevo poder y así regresar antes. La decisión era suya. Con la sangre todavía fresca en sus labios y el cuerpo transformado, Siwu preguntó cómo, dónde y cuán fuerte debía volverse para ser el más poderoso entre los yokai. Mangtai notó la determinación en la mirada de Siwu. «¿Qué es lo que te impulsa?», le preguntó. Siwu sabía que, aunque no podía predecir el futuro con exactitud a sus 17 años, el mundo se iba a volver mucho más peligroso para todos los humanos. Su mente lo llevó de vuelta a su vida anterior, a su amigo, a Dagen. Lo que estaba claro era que tenía que proteger a las personas importantes para él.
Mangtai afirmó que, si bien no podía garantizarle que sería un yokai de pura sangre, la sangre de goblin que corría por sus venas era bastante poderosa. Si aprendes a usar aunque sea la mitad de ese poder, dijo Mangtai, ningún yokai se atreverá a tocar a los humanos que vos considerás importantes. Mangtai no se guardó nada y subió la apuesta, sugiriendo que si Xiu lograba ganar el festival y convertirse en el rey yokai, hasta podría reescribir todas las leyes. La mujer de pelo blanco, que hasta ahora se había mantenido al margen con una actitud de desprecio, no tardó en interrumpirlo, molesta. ¿En serio? ¿Crees que alguien como él podría siquiera sobrevivir a ese festival? Mangtai, sin inmutarse, decidió presentarlos formalmente. Ella es Seolhua, dijo, y como vos, también participa en el festival como representante de su tribu. Seolhua, que ya tenía una mala primera impresión de Xiu, apenas lo miró. No le veo sentido a saber mi nombre, soltó con frialdad. Igual no nos vamos a volver a ver. Y de paso, le recordó a Mangtai la prueba de calificación que necesitaba para volver al mundo humano. Xiu, que había estado escuchando atentamente, se dio cuenta de que, si la ley del rey yokai se anulaba en 6 meses, ¿por qué Seolhua necesitaba una prueba para ¿regresar? La chica no paraba de quejarse, diciendo que no era justo que ella tuviera que hacer un examen cuando había yokais mucho más viejos y débiles que ella. Mangtai, con paciencia, le explicó que para volver al mundo humano sin ser descubiertos, se necesitaba más que fuerza, hacía falta control y mucha paciencia. Era difícil juzgar a alguien así de apuro. Entonces, Mangtai, con un plan en mente, le dijo a Seolhua que tenía la oportunidad perfecta para probarse. Debía enseñarle a Xiu, que en su estado actual era casi como un humano, los fundamentos de ser un yokai y la magia de transformación. Si Xiu mostraba progreso en 1 mes, ambos podrían regresar al mundo humano. ¡1 mes! Seolhua no lo podía creer, se puso furiosa y empujó a Xiu. ¿Qué le voy a enseñar a este pibe en solo 1 mes?, gritó, acusando a Mangtai de usarlo como excusa para no dejarla volver. Mangtai, con una calma que la desarmaba, le recordó que si no quería, podía simplemente esperar los 6 meses. No importa si te vas 1 mes antes, le dijo, dándole la última palabra, depende de vos si te rendís o lo entrenás. Dicho esto, Mangtai invocó un remolino de energía púrpura y desapareció, dejando a Seolhua y a Xiu solos. Xiu, todavía medio perdido, miró a su alrededor y preguntó, ¿a dónde fue el viejo? La pelea todavía no terminó. Seolhua lo miró con una mezcla de sorpresa y exasperación. Para ella, Xiu era un desastre y personas como él eran la razón por la que los yokai eran tan mal vistos por los humanos. Su mirada hacia él era de puro desdén. Xiu, en su forma goblin, lanzó un grito de pura frustración y rabia, una explosión incontrolable que resonó en el aire. Mientras tanto, Seolhua, con una calma que lo sacaba de quicio, ni se inmutó. La brecha entre sus poderes era obvia, y ella no dudó en dejarle claro lo insignificante que era su fuerza bruta sin control. Es que, a diferencia de los humanos, donde las diferencias de raza no marcan una jerarquía de poder, entre los yokai la cosa era muy distinta. Acá, la sangre y el linaje definen todo, creando una clasificación clara basada en el potencial y las habilidades únicas de cada uno. Desde que los goblins puros desaparecieron, el debate sobre qué linaje tiene el mejor potencial en la península coreana es constante. Pero la verdad, si dejabas el orgullo de lado, muchos llegarían a la misma conclusión. Esos zorros que esconden sus 9 colas, a los que muchos llamaban bestias perversas, son los que estaban en la cima, los más poderosos de todos. Y Seolhua, con su presencia imponente, era una prueba viviente de eso. Xiu, ya de nuevo en su forma humana, se quedó mudo. La situación era tan surreal que ni siquiera podía quejarse. Había llegado a un punto donde lamentarse no servía de nada. Lo único que le quedaba era aceptar su nueva realidad y adaptarse a ella como sea. Seolhua, que lo observaba con un aire de superioridad, empezó a explicarle los fundamentos de este nuevo mundo. ¿Viste eso?, le preguntó, refiriéndose a su demostración de poder. Esto es fuerza. Es la habilidad de usar tu energía, y se divide en 2 tipos, la magia innata y la magia aprendida. Le puso de ejemplo su propia habilidad de lucha goblin, una destreza que venía en la sangre y no necesitaba entrenamiento especial. Una vez que la entendés, es tan fácil como respirar, le explicó. Pero enseguida lo corrigió. La magia aprendida era otra historia.
Esa sí requería estudio, mucha práctica y, lo más importante, aptitud. Luego, Seolhua lo volvió a señalar en su forma goblin, aún encadenado. «Mira a este tipo», dijo con desdén. «Solo se basa en su físico y fuerza naturales, y míralo ahora, humillado por un simple hechizo de atadura. Es el ejemplo perfecto de alguien completamente inferior a mí». A pesar de su evidente desprecio, Seolhua le confirmó que, a regañadientes, le iba a enseñar. Pero lo hizo con una advertencia seria. «No me gustan las cosas que dan problemas, y si tus resultados no sirven para nada, me voy a enojar de verdad. Así que, si no estás preparado, te sugiero que te rindas ahora mismo». Para alguien que era un humano hace unos minutos, esto va a ser extremadamente difícil. Si me decepcionas, podrías terminar muerto. Siwoo, con la sangre aún goteando de su boca, no dudó. «Aún así, si estás dispuesta a enseñarme, voy a dar lo mejor de mí, hasta la última gota de esfuerzo», respondió con firmeza. Sabía que no podía preocuparse por morir en el futuro. Ahora mismo, lo único que importaba era aprender, cueste lo que cueste. Seolhua lo miró con una expresión indescifrable, una sonrisa mínima asomando en sus labios. «Bueno, creo que tus posibilidades de éxito son bajas», reconoció, «pero es mejor que no hacer nada». De repente, su tono cambió. «Ahora que lo pienso, ¿qué te parece si comemos algo primero?». Siwoo la miró sorprendido. «¿Comer?». Seolhua le explicó que para usar la fuerza de yokai se necesitaba energía, la cual se repone naturalmente en su mundo al respirar y comer. El problema era que Siwoo recién llegaba, y con su dieta humana lo poco que le quedaba era la fuerza con la que había nacido. Le preguntó si tenía hambre, pensando que debía estar famélico. Siwoo intentó negar que sentía hambre, pero su cuerpo lo traicionó. Empezó a convulsionar, sintiendo un dolor intenso mientras su energía púrpura se desvanecía, revelando una cruda realidad. Se estaba quedando sin fuerzas. Seolhua, viendo su estado, le recordó que lo había advertido, que apenas le quedaba energía, la poca que no había drenado en su último movimiento. Entonces, Seolhua le ofreció una solución directa y brutal. Le explicó las reglas entre los yokai. Si ganabas un duelo oficial ante el juez divino, tenías el derecho a decidir sobre la vida o muerte del vencido. La forma más efectiva de recuperar su fuerza, le dijo, era devorar al yokai derrotado. Con una sonrisa macabra, Seolhua señaló al gigante Kangdo, que seguía encadenado. «Con su tamaño, va a ser una muy buena comida para vos. Tu hambre se va a satisfacer por completo». En ese momento, lo que guió a Siwoo no fue la razón, sino el instinto puro. Como yokai, sintió un hambre intensa que nunca había experimentado, alimentada por las palabras de Seolhua. Su mente solo pensaba en cazar. Pero había algo que Seolhua no había tenido en cuenta, la naturaleza codiciosa de los goblins, que los hace preferir capturar a su presa, porque así es más nutritiva y deliciosa. Mientras Siwoo se lanzaba con una ferocidad inesperada, Seolhua lo miró con sorpresa. «¿Pero qué es esto?», dijo, antes de reaccionar rápidamente. Extendió su mano y, con un gesto decidido, lanzó un hechizo para atarlo. Mientras Siwoo, a pesar de los grilletes de energía que lo inmovilizaban, Siwoo, con los ojos inyectados en rojo, seguía intentando alcanzar a Kangdu. Seolhua, visiblemente molesta, le recriminó su arrogancia, recordándole que solo era un medio yokai. «¿Acaso te parezco una presa fácil?», le preguntó, insinuando que tendría que arreglar sus modales. Justo cuando Seolhua pensaba que Siwoo había entendido la indirecta, el joven goblin se liberó de las ataduras con una explosión de energía púrpura. Seolhua no pudo evitar admitir para sí misma que, a pesar de ser un medio goblin, seguía siendo un goblin al fin y al cabo. Siwoo, ahora libre, preparó su puño con toda su energía yokai. Una vez más, Seolhua se vio obligada a actuar. Con un movimiento de palma, desató una nueva ráfaga de energía, atrapando nuevamente a Siwoo. Este gritó con frustración, sintiendo la energía sellada, incapaz de siquiera mover un dedo. El poder del sello de Seolhua era tan grande que lo dejó completamente inmóvil, apenas pudiendo respirar. Ella lo miró de lejos, casi sorprendida de que siguiera con vida después de todo el alboroto. En su mente pensó que, si moría, sería culpa suya por haberla provocado. Pero claro, Siwoo era especial.
Su linaje goblin le daba una fuerza inusual, un poder que lo hacía único incluso entre los goblins más fuertes, capaz de convertirse en un verdadero símbolo de su raza. Seolhua, una yokai zorro que había alcanzado sus 9 colas en menos de 100 años y un talento que aparecía una vez cada 1000 en la península coreana, lo sentía con claridad. Nunca en toda su vida se había topado con una criatura así. Si bien sabía que no perdería si se trataba de fuerza bruta, no podía ignorar la presión que emanaba de Siu, incluso con su energía sellada. Una presión que la hizo cuestionarse qué estaba pasando. De repente, una explosión de energía púrpura rompió el aire. Siwo, con una transformación goblin, había logrado liberarse de su sello. Así que este es el poder del Goblins Club, pensó Seolhua, una mezcla de sorpresa y determinación en su mirada. Si Siwo quería ir con todo, ella también iba a mostrarle de lo que era capaz. Con una sonrisa fría y un simple bang, Seolhua lanzó un ataque tan potente que hizo volar a Siwo por los aires. Pero cuando el humo se disipó, una lanza oscura apareció donde él debería haber caído. Quizás esto no sea suficiente, se dijo a sí misma. La pelea estaba lejos de terminar. Seolhua, viéndolo levantarse de entre el polvo, se dio cuenta de que lo había subestimado. Siwo, con esa lanza oscura, se había vuelto increíblemente tenaz. Él, con los ojos brillando en púrpura, le devolvía la mirada. Tendré que golpearlo unas 6 veces para que entre en razón, pensó ella. Siwo no solo se había recuperado, sino que su arma, el Goblins Club, tomaba formas distintas con cada movimiento. Seolhua recordó que los antiguos yokai le decían el arma que puede ser cualquier cosa, y sintió una punzada de preocupación. Si le daba más tiempo, ¿qué tan fuerte podría volverse este medio yokai? Con un ataque que llamó Shatter Strike, Siwo se lanzó contra ella. El arma y la forma de pelea cambiaban constantemente, haciendo difícil para Seolhua responder rápido. Ella esquivó y decidió que ya era suficiente. Si lo dejaba seguir, este tipo se volvería un problema. Lanzó una serie de ráfagas de energía, golpeándolo con fuerza, pero Siwo resistió. ¿En serio? ¿Cómo es que este goblin torpe de 100 años aguanta esto?, exclamó Seolhua, a pesar de la sorpresa en su voz. Reconocía que para ser un ser recién despertado, el poder de Siwo era impresionante, pero sabía que su energía tenía un límite y pronto su cuerpo no aguantaría más. Seolhua entonces desató un ataque aún más potente, su Divine Decapitación. La explosión de energía púrpura lo envolvió por completo. Siwu cayó al suelo, su cuerpo temblaba con las últimas chispas de su energía. Ella lo miró, dándose cuenta de la devastación. Esto no se ve nada bien, pensó Seolhua, lamentando el exceso. Siwu había luchado hasta el colapso total. Su energía se agotó y su cuerpo empezó a fallar. Él se había autodestruido por su terquedad. «Es tu culpa», le recriminó Seolhua, observando cómo su cuerpo se apagaba. «Peleaste sin entender nada hasta que te derrumbaste». Seolhua lo miraba molesta. Además del desastre que había hecho Siwu, ahora le tocaba lidiar con la inevitable bronca de su mentor. Siwu, por su parte, seguía sufriendo, su cuerpo convulsionando de dolor en el suelo. «¿En serio?», soltó Seolhua acercándose. Con una exhalación, Seolhua se inclinó sobre él, usando una de sus cuentas de zorro para transferirle energía yokai. Era su manera de ayudarlo, pero también de recordarle que nada es gratis. «Con la fuerza de mis 5 colas y la energía de la perla yokai que te di», le dijo, aunque Siwu no podía oírla, «más te vale ser una buena inversión, porque no te la voy a dejar pasar tan fácil». Siwu, por su parte, se despertó sobresaltado. Abrió los ojos y se dio cuenta de que estaba acostado en una cama, en un lugar que no reconocía. «¿Dónde estoy?», se preguntó al sentarse, mirando confuso a su alrededor. Justo en ese momento, Seolhua entró, con un cuenco en las manos. Siwu, al verla, sintió una vergüenza enorme. «Perdóname de verdad», le dijo, bajando la mirada. «Recuerdo todo lo que hice y no sé cómo pude actuar así. Mi mente estaba consciente, pero no podía controlar mi cuerpo. Quise ayudarte, pero al final solo te puse en más peligro». Seolhua lo escuchó en silencio, seria. Cuando terminó, ella le extendió el cuenco. «Tómate esto», le dijo, con un tono que no daba lugar a discusión. «Es para antes de tu comida, acá tenés».
Siwu lo tomó, medio dudoso, preguntándose si era alguna medicina, y se lo bebió. El sabor lo hizo temblar, casi lo vomita, pero Seolhua fue categórica. Ni se te ocurra escupirlo, no te voy a retar, solo tomátelo entero y escúchame bien. Ella le soltó una bomba. Habían perdido algo importante. Resulta que, mientras ellos se mataban a golpes, Kangdu, el yokai al que Siwu había vencido, se les había escapado. Seolhua explicó que ese pequeño bastardo seguramente se iría a esconder por 100 años y que si se atrevía a asomarse, lo devorarían de inmediato. Lo peor es que para Siwu, que era un medio yokai, Kangdu hubiese sido un elixir perfecto para recuperar energía, y él lo había dejado ir. Siwu, visiblemente afectado, preguntó si no había otra manera de volverse más fuerte sin tener que devorar o dañar a otros. Seolhua se rió con una sonrisa amarga, preguntándole si todavía se consideraba un humano. Siwu pensó en su interior que la idea de matar o devorar a alguien no le atraía para nada, pero luego se dio cuenta. Si no lo hacía él, sus seres queridos sufrirían un destino horrible en pocos meses. Entonces su postura cambió. Si tengo que matar, mataré. Si tengo que devorar, lo haré, afirmó con una determinación férrea. Ya te dije que voy a dar lo mejor de mí con todo lo que tengo. Preguntaba por otros métodos no porque me niegue a devorar, sino para ver si había alguna alternativa. Seolhua asintió. La forma más eficiente de aumentar tu fuerza es devorando a otros yokai, sentenció. Aclaró que esto solo podía pasar mediante un duelo acordado mutuamente, una ley especial para que los yokais más débiles no desaparecieran por completo. Y agregó, con una mirada de advertencia, que ahora Siwu ya no se iba a encontrar con presas fáciles. Por el contrario, su reputación de Goblin ya se había extendido, así que los que se acercaran a él serían justamente lo opuesto. Habrá monstruos a un nivel que simplemente no vas a poder manejar. Después de esa charla nada alentadora, Seolhua le propuso: bueno, si perdiste un faisán, Kangdu, ahora vas a tener que conformarte con cocinar y comerte un pollo, ¿no? Y con una sonrisa inquietante le dijo que la siguiera afuera, porque tenía un regalo para él. Siwu la siguió, extrañado. Al salir, lo que vio lo dejó con la boca abierta. Kangdu, el mismo yokai al que había dejado escapar, estaba ahí, pero más grande, más feroz y encadenado con un aura oscura. Seolhua se paró junto a la bestia y le preguntó con sorna: ¿y qué te parece? ¿Está bien? Siwu miró al monstruo, ahora una versión de Kangdu aún más imponente, y preguntó si seguía siendo un yokai. Seolhua, con una sonrisa fría, le explicó que, si bien en parte sí, en estricto rigor ya no lo era. Había perdido sus derechos. Le contó que muchos yokai, por distintas razones, perdían la cabeza y se dejaban llevar por sus instintos, igual que le pasó a Siwu al principio. Pero aquellos que, como Kangdu, cometían errores irreversibles y se comportaban como bestias, perdían todo derecho. A esos los llamaban Rakshasa. ¿Qué miras así?, le preguntó Seolhua, notando la mirada de Siwu. Te lo dije, son bestias que perdieron la razón. Y sin más explicaciones, Kangdu se lanzó al ataque. Siwu se puso en guardia, sus ojos fijos en el monstruo, listo para esquivar o contraatacar. Sabía que esta no sería una pelea sencilla. Seolhua lo observaba, pensando que, aunque esperaba que Siwu dudara o flaqueara, el chico sabía cómo usar su cuerpo. ¿Lo había subestimado? Pero a la vez recordaba la historia de Kangdu. Este yokai, que alguna vez tuvo buena reputación en el clan Fuego, había secuestrado y devorado a otro yokai por ambición, volviéndose loco al no poder soportar la energía que había absorbido. La lucha era intensa. Kangdu atacaba con ferocidad y Siwu esquivaba, contraatacaba, moviéndose con una habilidad que sorprendía. Seolhua sabía que el objetivo de Siwu no era ganar, y tampoco esperaba que pudiera manejar su Goblin's Club a voluntad todavía. Pero su política de entrenamiento era cruel, sí, pero efectiva. Llevar a Siwu al límite, al borde de la muerte, para despertar sus instintos más profundos. Entonces, algo inesperado pasó. Siwu, con una explosión de energía púrpura, se lanzó. Seolhua lo miró con sorpresa. ¿Eh?, exclamó asombrada.
La fuerza y precisión del impacto mandaron a volar a la bestia. Y de pronto, todo cambió. La imagen se desdibujó y nos llevó a otro tiempo, un gimnasio de boxeo. Con un hombre corpulento que miraba a un Siwu más joven, algo rellenito y con guantes rojos. «Che, perdón, tu habilidad atlética es mejor de lo que pensé», le dijo el entrenador. «De verdad, creí que esto sería bueno para adelgazar, pero nunca pensé que serías tan bueno». Siwu, jadeando y con una expresión de leve asombro, parecía no entender del todo el talento innato que ya poseía. El entrenador insistía, ofreciéndole un plan de 6 meses, dieta, entrenamiento, hasta una competencia. Pero el joven Siwu, aunque se esforzaba, tenía una meta más simple: solo quería bajar de peso. Esa era su preocupación más honesta. Y a pesar de todo el esfuerzo, la balanza seguía marcando cerca de los 100 kilos, sin mostrarle los resultados que tanto buscaba. Pero no por eso Siwu se daba por vencido. Desde la primaria había probado 167 deportes distintos, incluyendo 7 disciplinas de artes marciales. Y aunque sus periodos de entrenamiento eran cortos y nunca lograba su objetivo inicial, su cuerpo de goblin iba absorbiendo cada técnica, puliendo un talento atlético natural que él mismo desconocía. De vuelta al presente, Seolhua observaba atónita a Siwu, preguntándose si todo eso tenía sentido. Ahí estaba él, jadeando pero de pie, mientras Kangdu yacía derrotado. Siwu había ganado. ¿Gané? ¿No?, se dijo casi como si no lo creyera del todo. Con Kangdu tendido, la pregunta inevitable era ¿qué hacer ahora? Seolhua le había dicho que tenía que devorar yokai para fortalecerse, pero ver al monstruo inerte era otra cosa. No me digas que tengo que comerlo, ¿verdad? Es que, literalmente. Seolhua, con una media sonrisa en el rostro, respondió, claro que no. Pero antes de que Siwu pudiera relajarse, ella agregó con una mirada pícara, ¿por qué no me decís que ganaste de verdad cuando sea seguro? Siwu no entendió la advertencia, pero Kangdu sí. En un instante, el Rakshasa, que parecía completamente fuera de combate, se levantó con una furia renovada y se lanzó sobre Siwu, clavándole los dientes en el hombro. Un grito de dolor le salió de la garganta. Kangdu no solo estaba de vuelta, sino que había dado vuelta la tortilla, con Siwu ahora en el suelo, herido y a merced del monstruo. Kangdo era de pura ferocidad. Siwu sentía un dolor punzante en el hombro, la sangre manchaba su piel y la mirada de un terror primario lo invadió, un miedo profundo, no solo al dolor, sino a la idea de perder una parte de sí mismo, a quedar dañado para siempre. Era una de esas reacciones fundamentales de cualquier humano, y Siwu, por más yokai que fuera, seguía siendo un pibe de 17 años que no podía evitar el pánico. Mientras tanto, Seolhua lo observaba, sorprendida. Algo no cuadraba, Siwu debería haber reaccionado mejor ante el ataque. Pero de pronto, el muchacho en el suelo notó algo extraño. Sus heridas, aunque profundas, empezaban a cerrarse. La sangre dejaba de manar y el dolor, si bien aún presente, ya no era tan abrumador. Kangdo volvió a lanzarse, esta vez con las garras extendidas, hiriéndolo nuevamente en el pecho. Sin embargo, esta vez las heridas de Siwu sanaron casi al instante. Y es que ahí estaba una de las grandes diferencias entre humanos y yokai, la durabilidad y la capacidad regenerativa de sus cuerpos, que cambiaban por completo la forma de pensar y de actuar. En ese instante, Siwu lo entendió. Las heridas que no son mortales no significan nada para un yokai. Al aceptar esa nueva realidad, las limitaciones que protegían su cuerpo se levantaron y sus habilidades físicas se dispararon. Con una nueva determinación y un grito que liberó toda su energía, Siwu cargó su puño con una fuerza púrpura masiva y lanzó un golpe devastador. Kangdo salió volando por el impacto, derrotado de nuevo. Siwu, exhausto, sentía que el brazo le iba a explotar, pero sabía que había funcionado. El impacto había sido varias veces más potente que antes, tanto que el retroceso le hizo sentir como si lo hubieran atropellado. Miró a Kangdo, que yacía inmóvil. Él también se regenera, pensó Siwu, pero con esto no se va a levantar de inmediato. Este debería ser el final. Seolhua se acercó, una ligera sonrisa se dibujaba en sus labios. Ese golpe fue perfecto, en posición y poder, le dijo. No va a morir, pero no va a poder levantarse de inmediato. Luego lo miró con una expresión de asombro genuino.
Es la primera vez que veo a alguien usar la fuerza yokai sin perder la cabeza. ¿Y vos qué pensás? Siwoo la miró confundido. ¿Yo usé mi fuerza? No hice nada especial. La fuerza no tiene por qué ser algo grandioso o magia de alto nivel, le explicó Seolhwa. Tu rápida regeneración fue resultado de tu fuerza, y el golpe final que diste fue una combinación de tus habilidades físicas y tu fuerza. Siwoo se tocó el pecho. No estoy del todo seguro, pero sentí como una electricidad estática. Si sentiste algo, es tu fuerza, confirmó Seolhwa. No tenés la experiencia suficiente para sentirla con claridad. La razón por la que te hice pelear con él fue precisamente por esa falta de experiencia. En el calor de la batalla, con la sangre volando y luchando por regenerarte, ibas a usar tu fuerza de forma inconsciente. Seolhwa admitió con una pizca de sorpresa que Siwoo tenía más talento de lo que creía. Pensó que le tomaría al menos 10 días entenderlo, pero él lo había logrado en plena batalla. Siwoo, sintiéndose halagado, soltó una pequeña risita, disfrutando del cumplido. Entonces Seolhwa cambió el tono, indicándole que era momento de terminar el asunto. Le preguntó con una mirada penetrante si de verdad estaba preparado, y de manera directa si alguna vez había quitado una vida. Siwoo la miró en silencio, entendiendo el peso de la pregunta. Seolhwa continuó, explicando que era mejor para todos si terminaba con Kang-do de un solo golpe. Si solo le hacía daño parcial, el Rakshasa podría enloquecer y contraatacar. Así que le señaló el punto vital, el abdomen, arriba del ombligo, el centro de la energía espiritual de la mayoría de los yokai humanoides. La primera vez siempre es la más difícil, le dijo, haciendo hincapié en que quitar una vida y devorar para ganar fuerza era una decisión compleja sin importar la razón. Siwoo se preparó, mostrando una mezcla de resistencia y resolución. La escena se volvió una ráfaga de movimiento y un impacto violento, una salpicadura de sangre contra el fondo rojo, confirmando que Siwoo había asestado el golpe final. Seolhwa le pidió que abriera la mano. Allí, brillando con una luz púrpura, apareció la esfera de fuerza vital, la esencia de Kang-do. Le dijo que si la tragaba, la fuerza de su antiguo dueño pasaría a ser suya. Siwoo la ingirió, esperando una transformación inmediata, pero nada sucedió. Se sintió extraño, la confusión cubrió su rostro. Justo en ese momento, una figura inesperada apareció de la nada, sorprendiendo tanto a Siwoo como a Seolhwa. ¿Por qué estás acá de repente?, preguntó Seolhwa, visiblemente molesta. La recién llegada, Sol-mi, se presentó como una media goblin y amiga de la infancia de Seolhwa, con una sonrisa juguetona. Aseguró que los amigos no necesitan excusas para verse, pero rápidamente admitió que sí tenía un asunto importante que discutir. Siwoo, aún asimilando la situación, la escuchó con curiosidad. Sol-mi explicó que trabajaba a tiempo parcial bajo la guía del maestro Mangtae. Había venido a manejar las consecuencias y a reclamar la recompensa por la derrota de Kang-do, dando por hecho que ellos lo habían capturado. Siwoo la miró, encontrando su forma de hablar y su presencia bastante particular. Seolhwa, por su parte, le aclaró a Sol-mi que su parte ya estaba hecha y que, al haber derrotado al Rakshasa él solo, Siwoo estaba más que capacitado para lo que se venía. Sol-mi, que había estado observando a Siwoo desde el principio, coincidió. Confesó que estaba impresionada con su progreso. Era difícil creer que hasta hace poco era un simple humano. Sol-mi incluso bromeó con Seolhwa, sugiriendo que Siwoo podría volverse una competencia fuerte para ella en el futuro. Seolhwa, con una sonrisa forzada, descartó la idea, afirmando que no sobreviviría a semejante enfrentamiento. Sol-mi, sin embargo, parecía tener otra opinión. Luego, Sol-mi se dirigió a Siwoo, ofreciéndole una recompensa poco común, la oportunidad de volver a casa de inmediato o la de avanzar como un yokai poderoso. La magnitud de la elección era inmensa. Siwoo, optando por la segunda opción, sabía que tenía que lidiar con las repercusiones en su mundo. Así que, con su celular en mano, marcó el número de su amigo Yushin. Yushin, preocupado, le reprochó que no había aparecido en la escuela y que tenía el celular apagado. Siwoo, sintiéndose incómodo, le pidió un favor realmente loco. Necesitaba que le mintiera a su mamá diciéndole que había ido por un mes a un centro de entrenamiento de artes marciales de su familia en Andong para perder peso, aunque él mismo sabía que ese lugar no aceptaba a cualquiera.
Yushin, tras un momento de duda, se ofreció a ayudarlo si Sibu estaba actuando así porque creía que no le creería. En ese instante, Sol-mi, que estaba cerca, llevó su dedo índice a los labios, un gesto silencioso que claramente decía: «Podés mentir, pero no hables de nosotros o ambos nos meteremos en problemas». Sibu, entendiendo el mensaje, le aseguró a Yushin que si algo pasaba y podía contactarlo, lo haría. Con un suspiro, Yushin cortó la llamada, quedándose con una sensación de que algo no andaba bien. Sibu se relajó un poco, pero sabía que solo era el comienzo. Fue entonces cuando Seolhwa intervino, con una mirada más seria. Le preguntó a Sibu si realmente quería volver al mundo humano, afirmando que si ese era su deseo, podía enviarlo de regreso de inmediato. Pero Sibu, tras un momento de vacilación y con una lágrima casi asomándose, tomó una decisión. «Está bien», dijo, «me iré de acá después de un mes, cuando haya pasado la prueba que tengo que hacer». Sol-mi, sorprendida, le preguntó por qué. Sibu, con una mirada de acero, le explicó que si no aprendía bien lo que tenía que aprender ahora, las cosas se pondrían mucho peor. La pelea que acababa de tener contra Kangdu lo había convencido, necesitaba tener el poder suficiente para enfrentar cualquier cosa. Por eso, había decidido pulir sus habilidades como yokai, como un verdadero monstruo. Sol-mi lo miró con admiración. «¡Qué bárbaro! Lo que dijiste suena a protagonista de alguna historia». Pero Seolhwa, que estaba a su lado, la interrumpió, molesta. «Te estás divirtiendo, no te burles de él con una elección que ni siquiera existe». Seolhwa aclaró que todo había sido una prueba del abuelo Manté para conocer la personalidad y la mentalidad de Sibu. Sol-mi, un poco avergonzada, admitió que como los humanos, a veces hacían esas preguntas para entenderse mejor. Sibu, observando a Sol-mi, se dio cuenta de que ella era diferente a los otros yokai, casi como si fuera... Y antes de que pudiera terminar la idea, Sol-mi le preguntó si había terminado de leer el libro que le dio la última vez. Sol-mi se quejó de que el libro era aburrido y simplón, que ni siquiera había podido pasar de las primeras páginas. Seolhwa, irritada, le recordó que ella misma había escrito el libro para que Sol-mi aprendiera a ser más humana. «Al menos tenés que memorizarte el MBTI». Ignorando la discusión, Sol-mi anunció que se llevaba a Sibu a otro lado. «Ya lo tenía planeado desde el principio», dijo, y agregó con una sonrisa. «Además, me gustó mucho su respuesta». Seolhwa, resignada, solo pudo asentir. De repente, Sol-mi cambió de forma, transformándose en un cuervo gigante de ojos brillantes y plumas oscuras. Sibu la miró sorprendido mientras ella lo tomaba con sus garras y alzaba el vuelo. Mientras volaban, Sol-mi le explicó que ella era un monstruo con permiso para ir y venir del mundo humano. Podía llevarse a un monstruo no calificado como él, siempre y cuando se hiciera responsable de lo que pasara un día cada 6 meses. Bajaron a tierra y ya de vuelta en su forma humana, Sol-mi se despidió de Seolhwa con un «nos vemos después», dejándola sola y con una expresión de «¿qué?», probablemente imaginándose las náuseas de las que le había hablado Sol en su forma de cuervo. Ya en un lugar más tranquilo, Sibu le devolvió el teléfono a Sol-mi, agradeciéndole por dejarlo hacer esa llamada que lo ayudó a calmar un poco sus preocupaciones. Sol-mi le preguntó si estaría bien solo con esa llamada y le sugirió que fuera a ver a su familia. Sibu le contó que su familia era solo su madre y que por suerte estaba de viaje de negocios. «La verdad es que es un alivio», admitió. «Si estuviera en casa, hubiera hecho un escándalo tremendo». Para compensarle, Sol-mi le ofreció invitarle la cena. Sibu se emocionó. Había algo que quería probar desde que había visitado el mundo humano por primera vez, algo que había sido difícil de comer y que no había tenido la oportunidad de probar. «¿Qué es?», preguntó, lleno de curiosidad, mientras Sol-mi sonreía y lo llevaba a una cocina con ingredientes listos para preparar. Sol-mi le sonrió y le presentó una mesa llena de comida casera. Sibu, sorprendido por la abundancia, dudó si sería suficiente para ella, pero la verdad es que él estaba más que satisfecho. Siempre había querido probar comida hecha en casa, ya que lo único que conocía era lo que compraba o la comida del colegio. Sol-mi se sorprendió al escucharlo de la escuela y reveló que ella también asistía a un instituto cercano al de Sigur, el Johun High. Él se dio cuenta de que Sol-mi era la primera amiga que lo invitaba a su casa y disfrutó de la cena agradeciendo que tuviera un sabor diferente al de los restaurantes. Ya más cómodos, Sol-mi recordó la recompensa que le había prometido. Con un gesto hizo aparecer 2 pergaminos explicando que se llamaban Almacén de Monstruos.
Lo describió como una especie de mochila y celular todo en uno, donde uno puede guardar y sacar cosas sin preocuparse por el tamaño o el peso. Después de sacar una pequeña caja de madera del pergamino, le explicó que dentro encontraría otras cosas. Primero, le mostró el pergamino que usaría como su propio almacén. Luego, una pila de monedas, las monedas cara de Goblin, la moneda del mundo de los monstruos, y le dijo que las 40 que recibió eran una buena suma. Finalmente, le entregó el tesoro Goblin, unos objetos como una espada, un abanico y 2 orbes que podían mostrar distintas habilidades al imbuirlos con fuerza de monstruo. Sol Mi le explicó que era raro que Mang Tai le diera todo eso, ya que normalmente solo daban las monedas por atrapar a un Shudderwock. Eso significaba que el abuelo Mang Tai tenía muchas esperanzas puestas en él para el gran festival, donde se elige al rey de los monstruos. Sol Mi le contó que los monstruos, aunque distintos a los humanos, también sentían apego por su región. Si un monstruo de la península coreana llegaba a ser rey, sería un orgullo para todos. Mencionó que en el último festival, un monstruo de la península casi se coronara rey, un Dokkaebi como Sigu, y era increíblemente fuerte. A pesar de eso, Siwu seguía sintiéndose un poco fuera de lugar. «Apenas ayer me enteré que era un monstruo», le dijo, «y una parte de mí todavía piensa que ojalá todo esto fuera un sueño». Sol Mi lo miró con una sonrisa, notando que, a pesar de sus dudas, se había adaptado bastante rápido. Le dijo que, considerando su determinación desde que se conocieron, no sería mala idea que se pusiera una meta aún más alta. Sol Mi le preguntó si le asustaba que el cambio de reglas con un nuevo rey pudiera amenazar a los humanos. Luego le planteó un desafío. ¿Y si vos te convertís en el rey monstruo y mantenés las reglas actuales por los próximos 200 años? Siwo, aún procesando la magnitud de esas palabras, preguntó si podía hacerle una pregunta. Sol Mi asintió con entusiasmo, diciendo que se sentía como si hubiera hecho un amigo humano y que respondería lo que pudiera. Siwo señaló el almacén de monstruos que estaba cerca de ella y le dijo que había estado parpadeando. Sol se volvió y en un instante la palabra emergencia apareció en rojo, brillando intensamente. Sol Mi le explicó que esa señal era una orden de llamada de emergencia, que solo se activaba cuando un monstruo rompía las reglas o atacaba a un humano en su mundo. Algo que, remarcó, no pasaba hace décadas. Pero la alerta seguía ahí, parpadeando con más fuerza, y su sorpresa pronto se convirtió en una preocupación palpable. Mientras tanto, de vuelta en su habitación, Siwu estaba concentrado en el tesoro Goblin que Sol Mi le había entregado. Al tocarlo, una parte del tesoro se transformó en una especie de guantelete que se ajustó a su brazo. ¿Esto se pone así o es como una armadura?, se preguntó, decidiendo que tendría que averiguar cómo usarlo más tarde. Las horas pasaban. Sol Mi, revisando la hora, le recordó a Siwu que, aunque se sentían cómodos juntos, debían volver al mundo yokai antes de las 10 de la noche. Ella sonrió, pidiéndole que la llamara por su nombre, Sol Mi, cuando regresara. Y así, con una última sonrisa, se despidió, dejando a Siwu solo en el departamento. Pero el reloj siguió su marcha, y las 10 de la noche llegaron y se fueron. Siwu se sentía inquieto. ¿Le habrá pasado algo?, se preguntó con preocupación, mientras se lamentaba no haber sido más previsor y haberle pedido al menos su número de teléfono. Su mirada se detuvo en una vieja foto de su padre. Empezó a atar cabos. Si la sangre de Goblin corría por sus venas, seguramente venía del lado de su progenitor, tal vez de una 4ª o 5ª generación. Una pregunta le carcomía la mente. ¿Mi papá sabía que también tenía sangre de Goblin? En ese instante, algo hizo clic en su cabeza. Miró el guantelete en su brazo, luego hacia afuera, a la ciudad iluminada por la luna. ¿Sol Mi?, pensó, como si una premonición lo golpeara. No muy lejos, la oscuridad de la noche ocultaba un horror que se había desatado. Una figura monstruosa, con cadenas brillantes de energía púrpura, atacaba brutalmente a un joven en la calle, dejándolo al borde del desmayo. La emergencia no era una falsa alarma, un monstruo estaba sembrando el caos en el mundo humano. Sol Mi, quien ya había estado lidiando con esta situación por un rato, se sentía agotada. Había estado atrapando a esta criatura una y otra vez y parecía que no tenía fin, lo que la estaba dejando sin plumas de tanto usar sus poderes. Mientras el monstruo seguía con sus ataques, ahora contra otro joven que intentaba huir, un nuevo personaje entró en escena.
Con una velocidad sorprendente, apareció un joven de cabello oscuro. Sol Mi lo vio intervenir, mientras ella se apresuraba a asistir al primer herido, asegurándole que no era nada grave y que ya había aplicado un ungüento para detener el sangrado, además de que la ambulancia estaba en camino. El joven en el suelo, que parecía ser el cómplice del atacante, seguía temblando de miedo. El recién llegado, con una agilidad impresionante, se encargó del monstruo, haciéndolo retroceder con sus propios ataques de energía púrpura. Luego, se acercó al joven asustado y, con una voz tranquila y una luz púrpura envolviéndolo, le sugirió que pensara en todo como un día de mala suerte. Un auto te atropelló a vos y a tu amigo, y el conductor se escapó, le dijo, usando una especie de hipnosis para borrar los recuerdos de lo sobrenatural. No tengas miedo y descansa tranquilo hasta que llegue la ambulancia. Sol Mi, que observaba la escena, comentó que esa magia de hipnosis no era una habilidad natural de su familia, recordando que ella misma había intentado aprenderla de Seolwa sin éxito. Luego, un pequeño intercambio de palabras con el joven revelaría una relación un tanto peculiar. Ella le cuestionó que la llamara Opa, hermano mayor, dado que no eran tan diferentes en edad, y él, con un tono despreocupado, le dijo que lo llamara como quisiera. Pero la conversación se puso seria cuando el joven le preguntó a Sol Mi cuántos monstruos había atrapado con su ayuda. Ella le contestó que 24 en total, pero lo alarmante era que ninguno de ellos era un monstruo de verdad. Todos eran lo que llamaban Shadowwalks o correas, espíritus malignos que estaban siendo controlados por alguien. Solo por lo que ella había visto, estos ataques controlados ya habían resultado en 7 muertes y más de 50 heridos. La pregunta obvia quedaba en el aire. ¿Quién estaba detrás de todo esto y con qué propósito? El joven de pelo oscuro le explicó a Sol Mi que no se trataba de diversión, sino de un beneficio mucho más antiguo y siniestro. Para sorpresa de Sol Mi, le contó que desde tiempos inmemoriales, los goblins no devoraban humanos solo por crueldad o hambre, sino porque la carne y la sangre humana eran un alimento increíblemente potente para los monstruos, una verdadera fuente de poder. Sol Mi no podía creer lo que escuchaba, jamás había oído algo así. El joven le aclaró que era un conocimiento muy común en el pasado, pero que se había perdido con las nuevas generaciones. Ella se preocupó, pensando en el caos que se desataría si esa verdad se supiera en el mundo humano. El joven, que había pasado la prueba de calificación para el mundo humano, le dijo que era normal que no lo supiera. Pocos monstruos jóvenes como ellos, que no llegaban ni a los 500 años, se atrevían a pasar por esa prueba tan complicada. Para la mayoría, el mundo humano era un lugar aburrido y sin sentido, a menos que fueras un bicho raro como ellos dos. Pero la situación era diferente ahora, con el festival yokai acercándose. Todos estaban desesperados por volverse más fuertes, y algunos monstruos, conscientes de ese viejo secreto sobre los humanos, estaban dispuestos a correr el riesgo. Sol Mi lo entendía, ya que en el último tiempo muchos habían terminado destruyéndose por intentar conseguir poder demasiado rápido. El joven, con su actitud calmada, dijo que no entendía la mentalidad del atacante. Si hubiera sido él, no habría causado tanto alboroto. En vez de llamar la atención con espíritus débiles, él los habría capturado y devorado uno por uno, con discreción. Lo consideraba un cobarde patético que no se atrevía a actuar directamente. Sol Mi, sin embargo, especuló que quizás preferían invocar cientos de espíritus malignos porque les resultaba más seguro que enfrentarse a los humanos cara a cara. Frustrada por la indiferencia del joven, Sol Mi le lanzó una indirecta, pidiéndole que le dijera al culpable que dejara de buscar atención y actuar con propiedad. De pronto, se dio cuenta de algo. «No puede ser», exclamó, antes de llamarlo idiota y decir que se iba. Se transformó en su forma de cuervo gigante y se fue volando, dejándolo solo con la limpieza. Mientras tanto, en el mundo humano, Si-Woo estaba en su habitación, apoyado en el balcón. Notó que algo no andaba bien, el aire se sentía diferente. Un segundo antes, la ventana parecía cerrada, pero ahora estaba abierta. Una sombra oscura apareció detrás de él, sigilosa. El intruso pensó para sí mismo lo fácil que había sido. Si hubiera sabido lo indefenso que estaba Si-Woo, no se habría esforzado tanto. En un instante, el atacante lanzó un golpe. Si-Woo reaccionó apenas, girándose y levantando su brazo para defenderse, el guantelete del tesoro Goblin brillando en su muñeca. El golpe del atacante, que esperaba ser definitivo, se encontró con una resistencia inesperada. Una explosión de energía púrpura emanó del brazo de Si-Woo, obligando al intruso a retroceder. El atacante, sorprendido, se dio cuenta de que Si-Woo tenía un poder oculto, o al menos una reacción defensiva muy fuerte que no esperaba.
Sin perder un segundo, el intruso contraatacó con una estocada de energía relámpago, un rayo púrpura que golpeó con una fuerza abrumadora. Sibu sintió que el corazón se le salía del pecho. No era una habilidad que él controlara, sino una característica salvaje de su linaje goblin que explotó. Una fuerza monstruosa brotó de su interior, protegiéndolo de lo peor del impacto, aunque el dolor era inmenso y la confusión lo consumía. Sibu se levantó, jadeando, mientras el humo se disipaba en su habitación destrozada. ¿Qué había sido eso? Su mente regresó a ese escalofrío familiar que sentía justo antes de que la fuerza yokai tomara el control. Si no hubiera reconocido esa sensación, ese instinto primario, ahora mismo estaría muerto. De alguna manera, había arrojado al atacante fuera de la habitación sin pensarlo. Solo esperaba que nadie más en el edificio se hubiera metido en problemas por su culpa. Abajo, en la calle, el atacante apareció ileso de entre el cráter que había dejado su caída. Una sonrisa fría se dibujó en su rostro, mientras una cola larga y escamosa se desenrollaba de su espalda. «Tranquilo, no hay de qué preocuparse», le dijo a Sibu. «Ya puse a dormir a todos los humanos de esta zona. Imagínate el escándalo si empezaban a gritar todos a la vez. No estoy para limpiar ese desastre». Luego lo evaluó con una mezcla de curiosidad y desprecio. «Con que sos un goblin, ¿eh? Creí que tu fuerza monstruosa se vería más poderosa, pero pareces bastante débil para lo que esperaba». En un parpadeo, la cola del atacante se enroscó alrededor de Sibu, apretándolo y levantándolo del suelo. El joven luchó por respirar, su cuerpo se retorcía. Sin piedad, el intruso lo estampó contra el piso con una fuerza brutal, haciendo que el concreto se agrietara aún más. «Ah, no era mi intención tirarte con tanta fuerza», se burló el atacante, observando el daño con indiferencia. «Supongo que el suelo ya estaba débil después de mi primera caída». Se arregló el traje, con una despreocupación escalofriante. Los humanos probablemente pensarán que fue un problema de construcción o una explosión de gas. ¡Qué lástima por la gente que vive acá! Las propiedades van a bajar un poco. Siwu, tendido en el suelo, conectó los puntos. El monstruo que dañaba a los humanos, Solmi que no regresaba. El culpable de todo estaba parado justo frente a él. Entendió que estaba ante un peligro absurdo. El atacante, con una sonrisa aún más siniestra que mostraba una larga lengua viperina, se inclinó. «Bueno, te doy una oportunidad», le ofreció. «Solo déjate devorar por mí sin decir una palabra. No es algo que te vaya a afectar negativamente, ¿sabes?». El atacante, con una sonrisa burlona, siguió insistiendo en la gran diferencia que había entre ellos dos. «Si luchas, vas a morir de una forma más dolorosa», le dijo. «Y si el resultado es el mismo, ¿no es mejor que sea sin sufrir?». Para rematar, le hizo una promesa aterradora. Si se dejaba devorar, él dejaría a su mamá tranquila y no tocaría a los demás. Para Siwu, escuchar eso fue la gota que rebalsó el vaso. Con los ojos encendidos de furia, intentó golpearlo. El guantelete en su brazo brilló con una energía púrpura, impactando al atacante. Pero su rival era rápido y lo tomó del brazo, frustrando su ataque. El atacante se encogió de hombros, casi con un aire de disculpa. «Perdón, fue una amenaza bastante burda, ¿no? No se me ocurrió una provocación mejor», dijo, mientras su mano brillaba con una luz verde enfermiza. Era su magia única, sacrilegio asesino, un veneno. Siwu sintió cómo su cuerpo se paralizaba, inmovilizado. El atacante explicó que su veneno era potente, pero necesitaba contacto directo, lo cual lo hacía una habilidad bastante mala contra enemigos más fuertes. Se jactó de que tuvo que pensar mucho para que funcionara en Siwu. Siwu estaba impotente. «No puedo mover ni un dedo», pensó. «Es como una parálisis del sueño». La voz del atacante resonaba en su mente, recordándole que la vida era injusta para los débiles, que estaban destinados a ser presas. Si supiera usar el guantelete, las cosas serían diferentes. En ese momento, el atacante tiró la foto de Siwu y su mamá al suelo. «Las desgracias no esperan a que estés listo para pasar», le advirtió, transformándose en la enorme serpiente, listo para el golpe final. Pero en el fondo de su ser, Siwu sintió una chispa. Aunque no podía moverse, había algo, una sensación, que le decía que podía encontrar una salida. Y así fue.
Justo cuando la boca gigante de la serpiente se abría para devorarlo, Sibu, con una fuerza de voluntad increíble, desató una ráfaga de energía púrpura de su guantelete. El impacto fue tan fuerte que el atacante retrocedió, golpeándose contra el techo. «¡Maldición!», gruñó la criatura, «casi me mata de verdad». La serpiente, furiosa, no se quedó quieta. Devolvió el ataque con un potente rayo de energía púrpura directo hacia Sibu. Sibu, apenas en pie, con el cuerpo aún afectado por el veneno, seguía resistiendo. El veneno ya le circuló bien, pensó el atacante, sorprendido por su tenacidad. Pero, ¿un goblin débil sigue siendo un goblin? El gigantesco atacante, herido y con el veneno de Sibu todavía haciendo efecto, no podía creer que el goblin siguiera en pie. Su furia creció. Con un rugido que retumbó por toda la habitación, el monstruo desató un devastador rayo de energía azul, como si un trueno ancestral cayera directamente sobre ellos. Pero antes de que el ataque impactara por completo, el joven de cabello oscuro apareció de la nada, justo a tiempo. «Veo que seguís cocinando una pila de mentiras, manga de inútiles», dijo con un tono molesto, empuñando una katana que brillaba con energía azul. El atacante, que ya había vuelto a su forma humana de pelo verde, sintió un escalofrío. «No puede ser, ¿cómo me encontró tan rápido?», pensó con pánico. Se dio cuenta de que este pibe era de otro nivel, mucho más peligroso que cualquier otro con el que se hubiera topado. Incluso la chica cuervo, Sol Mi, ya había sido un problema, y ahora con este otro, la situación se ponía realmente fea. El joven de cabello oscuro no le dio tiempo a reaccionar. Con un movimiento veloz, atacó con su katana, clavándola en el pecho del atacante. El golpe fue brutal. El atacante gritó de dolor y rabia. «Si hubiera podido, esto lo habría guardado para el festival», dijo, mientras su cuerpo se retorcía y se transformaba en una bestia aún más aterradora. Una criatura gigantesca y oscura con cuernos y cadenas brillantes. «Nada mal, ¿eh?», se jactó en un monstruo, revelando su verdadera forma. Un ser clase deidad que alguna vez fue famoso en el oeste. Es un buen contrincante para un loco que se preocupa por su apariencia. Siwo, que seguía afectado por el veneno pero con una rabia ardiente en los ojos, apretó los puños. Su determinación era inquebrantable. «Entonces, ¿terminamos la comida antes de que nos sigan interrumpiendo?», desafió, observando al nuevo y aterrador oponente. El joven de cabello oscuro, con su máscara puesta, no esperó. Se lanzó directamente hacia el monstruo, que disparó una potente explosión de energía. La katana del joven brilló con una luz azulada al chocar contra la fuerza oscura del ataque, generando una onda expansiva. La explosión lo lanzó por los aires, pero la batalla apenas estaba empezando. Pero el joven no se iba a dejar intimidar tan fácil. En un movimiento inesperado, se recuperó en el aire y le metió un puñetazo directo al atacante, que no se lo esperaba para nada. El golpe lo devolvió a su forma humana de pelo verde, y ahora estaba herido y confundido. Con su máscara todavía puesta, el joven se puso firme, listo para sacarle información. «No parece que seas del mismo equipo que este insecto», le dijo con autoridad. «Si querés sobrevivir, será mejor que me respondas todo lo que te pregunte». Mientras tanto, Siwo, que todavía estaba tirado en el suelo luchando contra los efectos del veneno, escuchó la voz del joven y sintió que la conocía. «¿Qué hacías acá? Todavía no lo puedo creer, incluso después de escuchar tu voz». El joven, al ver su confusión, se quitó la máscara. Siwo, sorprendido, le preguntó: «Eso es lo que yo quiero preguntarte a vos. ¿Reconoces mi voz?». El joven lo miró a los ojos y después de un momento dijo: «¿Choi Siwo?». La sorpresa en su cara era obvia. Siu, con una sonrisa forzada y las venas marcadas por el veneno en su rostro, respondió: «Es una historia muy larga». El joven se acercó a Siu, preocupado por su estado. «Siu, vos, ¿qué te pasó? Olvídate de tu cuerpo. ¿Cómo demonios lidias con esa criatura?». Siu apenas podía respirar. El veneno lo tenía muy mal. «Espera, me estoy quedando sin aire». El joven revisó a Siu y se dio cuenta de la gravedad. Es veneno, y no uno cualquiera, sino una habilidad de las pesadas. Ni siquiera mi medicina de emergencia puede curar esto. Pero entonces algo llamó su atención. Miró a Siu con una mezcla de asombro y curiosidad.
¿Curación natural? ¿Está pasando? El cuerpo de Siu, a pesar de la potencia del veneno, estaba empezando a luchar por sí mismo. A su alrededor, el estacionamiento llevaba las cicatrices de la pelea, restos de sangre y destrucción por todos lados. El joven, después de ver la increíble capacidad de Siu para curarse, simplemente movió la cabeza. Esto se está volviendo una locura, en serio. La noche apenas comenzaba a revelar sus secretos, y Siu estaba en el centro de todo, más afectado de lo que parecía, pero también más especial. El joven de cabello oscuro, con la máscara ya quitada, miró a Siu con una expresión seria. ¿Te sentís un poco mejor?, le preguntó. Siu, visiblemente agotado y con la cabeza gacha, respondió con una pizca de ironía, que si estoy bien, como si pudiera estarlo. El joven asintió, continuando. Para colmo, un amigo al que conocemos hace 3 años resultó ser un híbrido sobrenatural. Y pensar que ese amigo era un híbrido goblin. Era claro que se refería a Siu. Le explicó que su propia casa en realidad era un centro de entrenamiento familiar, donde era su deber entrenar y erradicar criaturas sobrenaturales, porque de no hacerlo, los tomarían por locos. Mientras Siu asimilaba su propia naturaleza y la extraña realidad que lo rodeaba, le preguntó al joven si era común que los seres sobrenaturales atacaran el mundo humano. El joven le aclaró que, si bien antes era extremadamente raro, la situación había cambiado radicalmente. En el último mes, yokai ambiciosos que buscaban convertirse en reyes habían cruzado una línea, empezando a devorar humanos para aumentar su poder. Esto había provocado un aumento alarmante de personas desaparecidas en las ciudades, dejando solo rastros de sangre y destrucción. Era la primera vez que los yokai se rebelaban de una manera tan directa. En medio de la conversación, con un destello de energía azul en la katana del joven, Sol Mi apareció de golpe. Cayó al suelo, gritando el nombre de Siu con pánico. «¿Estás bien? ¿Te lastimaste?», le preguntó, disculpándose frenéticamente por haber sido tan tonta. Pero el joven de cabello oscuro la interrumpió, alzando su katana. «Basta de eso», dijo con voz firme, dirigiéndose al atacante que aún estaba allí. «No te acerques, yokai. Si das un solo paso en esta dirección, lo tomaré como un desafío y te eliminaré de inmediato». Luego, el joven se volvió hacia Siu, revelando algo impactante. Ese tipo, Yushin, probablemente no es humano, sino un yokai. Les di una advertencia en lugar de atacarlos directamente porque entienden el concepto de la ley. Siu, con una expresión de incredulidad, preguntó por qué advertir si de todas formas planeaba atacarlo. La respuesta del joven fue tajante. «Es por vos». Con una seriedad absoluta, explicó que esas criaturas eran monstruos y que su apariencia humana era solo una fachada. Estaban completamente consumidos por el poder y la masacre, devorando incluso a los de su propia especie. No importa cuán mezclada esté tu sangre, seguí siendo humano, Choi Siu. Este es tu hogar. No necesitas el permiso de ningún monstruo para estar acá. Rechazó de plano la idea de que Siu tuviera que convertirse en un monstruo para proteger su hogar. «Eso es una tontería que no tiene ningún sentido», afirmó con convicción. «Nunca, pase lo que pase, no voy a dejarte ir». Sol Mi, con una expresión de tristeza, escuchaba atentamente, comprendiendo la magnitud de la calamidad irrazonable que se cernía sobre Siu. El joven de cabello oscuro, que parecía no inmutarse por las palabras de Sol Mi, explicó que Siwu ya estaba anotado en el registro de lo sobrenatural, una clara señal de que pertenecía a ese reino. Ignorar esa realidad, advirtió, solo traería problemas graves para Siwu y para su amigo chamán, refiriéndose a sí mismo. Había que actuar rápido. Sol Mi, con una expresión de tristeza, escuchaba atentamente, comprendiendo la magnitud de la calamidad irrazonable que se cernía sobre Siwu. Procesando la situación, sintió la necesidad de resolver todo antes de que empeorara. Quería escapar con Siwu, evitar un conflicto, pero al ver la poderosa aura del joven, dudó. «No puedo quedarme de brazos cruzados», pensó, y decidió que, como guardiana, tenía que llevarse a Siwu con ella. El joven de cabello oscuro le lanzó una advertencia clara. Si no hacía caso, se vería obligado a actuar. Preparó su katana, que empezó a brillar con energía púrpura. Sol Mi entendió la amenaza. De pronto, el joven atacó a Siwu. Pero para sorpresa de todos, especialmente del joven, Siwu logró atrapar la hoja con sus propias manos, deteniendo el golpe. Siwu, aún bajo los efectos del veneno, miró los grabados de la katana, preguntándose si tenían algún significado especial.
El joven, impactado, se preguntó si Siwoo estaba bajo algún tipo de control, pero descartó la idea. La vibra era completamente distinta. Mirando a Siwoo, el joven continuó, ahora con un tono más sombrío, mientras hablaba de Yushin. Quizás no entienda el acto de matar, pero creo que la idea de un yokai que devora a los suyos por locura te queda bien, Yushin, dijo, revelando que él mismo ya había devorado a alguien ese mismo día para protegerse y proteger a los demás. Explicó que seguiría haciéndolo, sin intención de dañar a la gente, pero devoraría a cualquier yokai no esencial si eso lo hacía más fuerte, incluso si significaba arriesgar su vida. Vos no necesitas llegar tan lejos, le dijo el joven a Siwoo, ofreciéndole una alternativa. Si él solo lograba el poder suficiente, en unos 6 meses, su familia y él podrían proteger a Siwoo y a su madre. Pero Siwoo, con una sonrisa en la cara, lo interrumpió. Yushin, dijo, ahora con una convicción inquebrantable. Hay algo más que tengo que decirte. Voy a ser el rey yokai. El joven de cabello oscuro quedó estupefacto. Sol-Mi también lo miraba, con los ojos bien abiertos por la sorpresa. ¿Estás loco? ¿Sabes siquiera lo que estás diciendo? ¿Lo que significa ser un rey yokai? Le recriminó. Siwoo, aún sonriendo, admitió que no tenía todos los detalles, pero que tenía la oportunidad de intentarlo. Mientras lo logre, el mundo no tiene por qué volverse un caos total, explicó. Le pidió al joven que no lo mirara así. ¿Qué puedo hacer? La situación está, agregó. Reflexionó que no sabía si funcionaría, pero que había empezado a buscar todo esto, y que era mejor hacer algo que quedarse quieto. Me queda bien, sentenció, con la decisión final grabada en su rostro. Lo iba a intentar. El joven de cabello oscuro escuchó a Siwoo con seriedad. Entendido, dijo. No importa si sos humano o un ser sobrenatural, si tus intenciones son claras, nadie tiene derecho a imponerse sobre vos. Pero rápidamente aclaró con una advertencia fría. Si llega el momento en que, como ser sobrenatural, te pasás de la raya, te voy a erradicar sin dudarlo. Siwoo asintió, aceptando las duras condiciones. Sabía que si llegaba a ese punto, sería su culpa. Después, el joven se dirigió a Sol-Mi. Ella, presentándose como una mensajera prometedora de la corte semi-yokai, escuchó cómo el joven se disculpaba por meterse en asuntos de yokai, pero no sin antes dejar una amenaza muy clara. Si a ese de ahí, señalando a Siwoo, no lo pueden proteger y sufre algún daño injusto, yo voy a eliminar sin piedad todo lo que esté relacionado. Era un mensaje directo. Siwoo estaba bajo su cuidado, al menos en cierta medida. Con esa advertencia final, el joven se dio vuelta y se fue, no sin antes decirle a Siwoo que no se preocupara por su mamá, y soltar un Yushin que dejó un poco de intriga en el aire. También le deseó un nos vemos. A Sol-Mi se le notaba el susto en la cara. ¿En serio? Pensé que iba a morir de miedo, murmuró. Siwoo la tranquilizó un poco. Ese tipo parece un caso excepcional, incluso entre ellos. Pero la noche de revelaciones no había terminado. De repente, Sol-Mi se dio cuenta de que no estaban solos. ¿Goju? ¿Me seguiste?, preguntó. Goju, un nuevo personaje con una mirada penetrante, la regañó al instante. Había visto su imprudencia al meterse de cabeza en el problema sin saber la fuerza de los enemigos o cuántos eran. Te hubieran devorado sin chance, sentenció. Siwoo, con una pizca de ironía, le preguntó a Sol-Mi si era ella la medio goblin imprudente. Goju entonces empezó a explicarles el mundo yokai. Les contó sobre los demonios bestiales, que son yokai arraigados en animales y atados a sus instintos, y también sobre las bestias fantasma, que son yokai con un estatus más alto, cuya verdadera forma ya no se parece tanto a su origen animal, como el zorro de selva. Pero había más allá. Hay algunos que trascienden sus propios orígenes, explicó, y en el pasado se los llamaba bestias divinas. Justo en ese momento, una imagen del enorme yokai serpiente apareció, la misma criatura con la que Siwoo había luchado antes. Esas bestias divinas, dijo Goju, eran seres adorados por humanos y yokais por igual. Terminada la explicación, Goju se presentó formalmente. Mi nombre es Goju. Y sin rodeos miró a Siwoo directamente a los ojos con una misión clara. Debes derrotarme para convertirte en el rey yokai. La pantalla confirmó su linaje. Era el representante del clan de la Tortuga Negra de Goju. ¡Uf, qué final!
Así como Goju desafió a Siu a derrotarlo para ser Rey Yokai, ustedes derroten ese botón de suscribirse. Comenten qué manhwa quieren ver y nos vemos en la próxima.